Pues el Palacio de los Gobernadores hoy está despidiendo a Carlos Pacheco, es donde se ha dispuesto su capilla ardiente, pero entre otra de las cosas que se ha dispuesto por parte del Ayuntamiento de San Roque ha sido un libro de condolencias donde los amigos, los compañeros de Carlos Pacheco les están dedicando unas palabras a su persona, a su figura. Este es el libro de condolencias que se encuentran todos los que están pasando por la capilla ardiente y todos los que quieren dedicarle esas últimas palabras a su amigo, a su compañero, a su vecino. La primera firma ha sido la del alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, que dice: perdemos a un número uno que siempre vivió con humildad y como un vecino más, que se perdía y disfrutaba de nuestra ciudad. Esas son algunas de las palabras que le ha dedicado el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. También hay muchos admiradores, como uno que incluso le ha dedicado un dibujo. Muchísimas gracias por todo lo enseñado. No sabe San Roque lo que ha perdido. Es otra de las líneas que podemos leer en este libro de condolencias. También muchos vecinos: Carlos, te echaremos muchísimo de menos. Carlos, siempre recordaré lo grande que has sido como persona y a la vez tan sencillo y cercano. Esa humanidad y simpatía las llevaré siempre en el recuerdo. Unas palabras de despedida, de recuerdo. Carlos, siempre permanecerás entre nosotros, pues nunca te olvidaremos, y además los superhéroes también contribuirán a ello. Te envío todo mi afecto. Es otra de las dedicatorias que se pueden leer en este libro de condolencias, que va a permanecer aquí abierto, dispuesto a todos los que se acercan a este Palacio de los Gobernadores para que puedan dedicarle esas últimas líneas a la vida, a la obra y a esa gran persona que hoy estamos despidiendo aquí en el Palacio, a Carlos Pacheco. Buenas, bienvenidos al tiempo informativo de esta jornada 10 de noviembre, día señalado por el fallecimiento este pasado miércoles del genial historietista sanroqueño Carlos Pacheco. Desde la medianoche de este pasado miércoles, los restos mortales de Carlos Pacheco han reposado en el Palacio de los Gobernadores, donde se ha montado una capilla ardiente, una propuesta del alcalde de San Roque a su familia que fue aceptada. En las dependencias del Ayuntamiento de San Roque, las banderas ondean a media asta desde la tarde del pasado miércoles, una vez que entraron en vigor las 2 jornadas de luto oficial decretadas. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha estado presente en la capilla ardiente y ha querido agradecer públicamente todas las muestras de cariño del pueblo de San Roque y de vecinos llegados de otras localidades que han querido mostrar su respeto a la figura de Carlos. Además, el alcalde dijo estar agradecido al mundo de la cultura, al del cómic y al de la historieta, y también a todos los medios de comunicación que están cubriendo esta pérdida. Quiero comenzar el día de hoy agradeciendo al último acto de generosidad de Carlos Pacheco y de su familia en esa decisión que tuvieron en el día de ayer de hacer ese último esfuerzo con esa donación de órganos. Intervención que se celebraba en el Hospital de la Línea en el día de ayer y que fue exitosa. Espero que ese resultado permita mejorar la vida de distintos vecinos y vecinas receptores de esos órganos. Y luego quiero agradecer, en este caso, al mundo de la cultura, al mundo del cómic, al mundo de la historieta, en definitiva a todos los medios de comunicación que están acogiendo la pérdida de nuestro hijo predilecto, de nuestro vecino ejemplar, de Carlos Pacheco, de un sanroqueño universal que siempre mantuvo los lazos con nuestra ciudad, que siempre mantuvo los lazos con su pueblo, al que era habitual que pasara largas temporadas. Mantuvo residencia en Nueva York, en Madrid, pero principalmente siempre la mantenía en San Roque, donde siempre acababa pasando largas temporadas. El estudio con el que comenzó a trabajar para DC, para Marvel, en los años 90, cuando todavía no había internet, cuando no había email y cuando todos sus trabajos eran enviados por fax, no hace tanto tiempo, hace pues casi 30 años, se mantiene en San Roque, y desde aquí, desde este lugar, fue como fue trazando todas las historias de esos héroes, de los Cuatro Fantásticos e incluso de Arrozmí, de una obra de suya personal. Carlos Pacheco no era solo dibujante, también era historietista y fue combinando con otras estrellas del cómic distintas obras. Creo que en cualquiera de los salones del cómic de nuestro país, en las distintas poblaciones donde se celebra, ha recibido galardones, pero tiene 2 principales.
El primero de sus compañeros profesionales, que lo designaron allá por principios del 2000 como el mejor dibujante de cómics del mundo, y creo que ese es uno de los respaldos más importantes. Y el segundo es el de su ciudad, el de su pueblo, donde el cariño que se le profesaba y se le profesa a Carlos Pacheco era diario, era habitual verlo por cualquiera de las calles, no era nada divo, una persona humilde, sencilla y que se prestaba a colaborar y a cooperar con cualquier iniciativa del pueblo. Hoy mantendremos esta capilla ardiente en el Palacio de los Gobernadores, donde reside la soberanía popular del pueblo de San Roque, donde se van citando distintos vecinos y vecinos, amigos de la familia, de su hijo Alejandro, que está con nosotros, de su pareja Desiré, de sus padres, de Juan y Carmela, que aún viven, y de todos sus familiares. Espero y deseo que sean muchos los sanroqueños que quieran prestarle ese último adiós a Carlos Pacheco, que permanecerá, como digo, en el Palacio hasta las 7 de la tarde. Ahora se decide en la familia si va a haber algún tipo de responso o bien de algún tipo de despedida civil. En el momento que sepamos alguna de esas decisiones, también la trasladamos a los medios de información. Y nada más, muchas gracias por seguir estando pendientes de esta despedida a Carlos Pacheco. Muchas gracias. Lo comentaba, Carlos Pacheco es un vecino pues nacido en San Roque hace 60 años, al que le quedaba únicamente 5 días para cumplir 61 años, que ha tenido vínculos con nuestra tierra desde siempre. Estamos hablando de una persona que ha nacido, que ha estudiado en el colegio de aquí, que fue al Instituto José Cadalso, por cierto, instituto que está en la avenida a la que le dedicamos el nombre de Carlos Pacheco, Avenida Carlos Pacheco, donde se encuentra el Instituto José Cadalso, donde seguramente trazaría sus primeras ideas o bocetos de esos cómics que hoy están distribuidos por los 5 continentes. Y Carlos Pacheco luego ha estado presente en las ediciones, por ejemplo, de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, donde él siempre ha colaborado, donde ha estado en este caso como ponente, con alguna de esas intervenciones, o bien con exposiciones distintas. En alguna de las exposiciones de Carlos Pacheco también ha trabajado sobre la figura de Carlos Castilla del Pino, sobre Andrés Vázquez de Sola también, que es nuestro hijo predilecto ilustre, que por cierto me ha anunciado que va a venir durante la mañana para también despedir a nuestro vecino Carlos Pacheco. Y luego es que la sencillez, la humildad con la que Carlos Pacheco vivía en San Roque, paseaba por sus calles, acudía a cualquiera de los bares de la ciudad, al Caracol, al Don Benito, te hacía pensar que no estábamos hablando de la despedida de una figura tan relevante en el mundo internacional, en el mundo del cómic, en el mundo de la historieta, porque él te daba sensación de estar hablando con cualquiera de los otros 34.000 vecinos que tiene la ciudad o el municipio de San Roque. En el patio del Palacio de los Gobernadores ha habido un libro de condolencias a disposición de vecinos y amigos, que han sido numerosos los que se han acercado para despedirse de Carlos Pacheco. Tengo la página de historia de San Roque en Imágenes, que tengo la página y el grupo del 2010, de fotografía de los vecinos que me mandan fotografías, ellos ponen también directamente en el grupo y en la página, y se ha creado una comunidad muy importante ahí sobre el tema de la historia de San Roque. Y ayer también ya colgabas. Hombre, ayer, dada la importancia de la persona y de la figura de Carlos Pacheco, que menos que un reconocimiento a la larga trayectoria que ha tenido él, y con el pueblo de San Roque tan especial desde que nació, trabajando a nivel local, comarcal, nacional y lógicamente internacional, porque ha sido una de las personas más influyentes e importantes del mundo del cómic, ¿no? Los sanroqueños supongo que muy orgullosos de Hombre, haber tenido un vecino así, ¿no? Por supuesto. Todo el pueblo de San Roque está volcado directamente con la gran figura de Carlos Pacheco. Y qué menos que homenajearlo a esta persona tan especial para el pueblo. Y que todos sentimos mucho la pérdida tan joven de él. A Carlos lo conocemos todo el mundo, era una persona muy generosa, humilde, tenía contacto con todo el mundo y siempre a disposición de los sanroqueños. Yo tuve la gran suerte de ser amiga desde la adolescencia. Yo soy un poco mayor que Carlos, pero siempre nos entendimos muy bien. Y la verdad que es lamentable, pero tenemos la gran satisfacción, como él decía, de que su legado va a quedar para todo nuestro país, para nuestro pueblo, y San Roque lo quiere.
Pues Emilio Gonzalo, que se ha acercado hasta el Palacio de los Gobernadores para dar el último adiós a Carlos Pacheco. Vamos a conocer un poco pues cuál es la relación de casi 2 décadas que ha tenido Emilio con Carlos, ¿no? Bueno, con Carlos, todos los aficionados al cómic hemos tenido una gran relación porque Carlos llevaba 29 años aproximadamente, yo creo casi 30, trabajando para el mercado de Estados Unidos y ha sido un referente no solamente para los lectores, sino también para todos los aficionados que daban ese paso más allá y querían dibujar y no sabían cómo hacerlo, ¿no? Marvel y DC en aquellos años eran como unos mundos paralelos y Carlos fue, junto con Salvador Larroca y Pascual Ferri, los que cogieron la maleta, por así decirlo, y realmente era así. Y sus trabajos abrieron camino, fueron la punta de lanza y después de ellos han ido viniendo durante todos estos años. Ahora tenemos en España alrededor de 300 autores que están trabajando para Marvel, DC y otras compañías en Estados Unidos, y los que iniciaron todo esto fueron ellos, ¿no? Ellos tres abrieron camino y Carlos muy especialmente, ¿no? Entonces, la relación de todos los aficionados y todos los profesionales del cómic es muy estrecha con él. Yo personalmente tenía relación con Carlos desde creo que era el año 2000 aproximadamente, que él venía al salón que yo organizaba en Madrid, en Expo Cómic, y la relación era muy cercana porque Carlos era muy colaborador y un gran personaje de cara a los fans, ¿no? Entonces se unían todas esas cosas. Además de aquello, hemos compartido la Sectorial del Cómic, que es una asociación que intenta divulgar el cómic y dignificar el cómic. Carlos tenía una parte muy importante como representante de los autores para el mercado de Estados Unidos, que tiene una potencia tremenda y que también deben de ser escuchados, ¿no? Entonces yo creo que Carlos ha sido muy relevante en todas las facetas del mundo del cómic, como gran coleccionista, gran aficionado, gran profesional, gran dibujante, maestro de los actuales profesionales y luego, bueno, pues como teórico y como luchador por los derechos del cómic ha estado siempre ahí. ¿En qué faceta se le va a echar más de menos? Sin ninguna duda en la de dibujante, porque ha sido un gran maestro y su trabajo queda ahí para que todo el mundo vea cómo trabajaba, cómo manejaba la narración, ¿no? Si algo tenía Carlos era que era un gran narrador, o sea, todos siempre comentamos que independientemente de la gran capacidad de dibujo que tenía, era muy ágil, muy rápido, muy limpio. Quizá lo que tenía era que su manera de narrar ha marcado una generación, ¿no? Bueno, pues está aquí en el Palacio de los Gobernadores Víctor Jerez, que también se ha querido acercar hasta la Capilla Ardiente para despedir a Carlos Pacheco. Víctor ha hecho un recorrido que yo creo que muchos de los amigos de Carlos lo han hecho, ¿no? De admirador a amigo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación? Sí. Pues sí, yo de que era adolescente para mí fue el número uno y una persona a la que siempre quería, muy admirada. Entonces, cuando él daba charlas por aquí, bueno, por toda la zona, pues yo siempre iba, me empapaba de lo que decía y con el tiempo pues se fue convirtiendo en amistad y bueno, él abrió el camino a muchos artistas y sobre todo a soñar, ¿no? Abrió el camino a soñar, a que desde esta zona del sur, digamos que se puede llegar lejos y para mí eso sobre todo era lo que él representaba para mí, una persona de un pueblo vecino, de San Roque, y que llegó a conquistar el mundo. Entonces yo lo respetaba y lo admiraba muchísimo. ¿Cuándo han sido las últimas ocasiones que tuviste la oportunidad de hablar con él? Sí, bueno, hablamos asiduamente, ¿no? También por la red y demás, pero siempre quedamos en Navidades. Tenemos un grupo de amigos que siempre solíamos quedar en Algeciras o por aquí, por San Roque, y nos hacíamos nuestros almuerzos, que ahí donde él se dejaba llevar todo su otro arte, ¿no? Que era muy gracioso y decía que el humor del sur pues nada más lo entendíamos en nuestras comidas, ¿no? Que esas bromas muchas veces pues no lo entendían por ahí arriba y la verdad que han sido esos momentos son los que al final se te quedan, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Diego Galindo también se ha acercado hasta el Palacio de los Gobernadores. Son muchos los amigos, compañeros que se están acercando durante toda la jornada de hoy para decirle el último adiós a Carlos Pacheco. ¿Cuál ha sido el recorrido? Porque me contabas antes de admirador, ¿no? Sí. A luego compartir trabajo con él, ¿no? Compartir trabajo en el sentido de oficio, ¿no? Sí, bueno, Carlos probablemente, y sin él probablemente, Carlos fue uno de los detonantes
fundamentales para que yo me dedicase al oficio del mundo del cómic. Yo recuerdo con 12 años ir a la tienda de cómic en Barcelona, que era donde yo vivía en aquella época, y comprar uno de sus primeros TVOs que hizo para Marvel UK, que se llamaba Dark World, y recuerdo que allí me decían que Carlos era español, y no solo era español, sino que además era andaluz, como yo, y fue como un shock, fue como ver que se podía desde nuestro país trabajar para Estados Unidos, ¿no? Fue increíble, y desde entonces ya me enamoré de su trabajo, porque evidentemente no es solo que fuese andaluz, sino que es uno de los mejores dibujantes que ha existido y que existirá. Y bueno, después sí es verdad que ya con los años, ya mucho más avanzado, cuando ya antes incluso de dedicarme yo al mundo del cómic, tuve la oportunidad de conocer a Carlos. Hice buenas migas con él, era un hombre muy cercano, muy alegre, era un tío increíble, y bueno, yo era muy admirador suyo, entonces no hubo fricciones, solo hubo buenas palabras, ¿no? Compartimos momentos, y a partir de ahí pues ya yo decidí meterme en el mundo del cómic, y ya cada vez que nos veíamos pues era como simplemente compartir momentos pues, en las convenciones de cómic, hablar acerca de lo divino, lo humano y el trabajo, ¿no? En la profesión. ¿Con qué cualidad, qué destacaría lo más de Carlos Pacheco? Su fuerza. Carlos era un caballero fuerte. Y cuando digo era un caballero me refiero a que era un tío educado, un tío inteligente, un tío cultivado. Y aparte era buenísima persona, nos ayudaba a todos dentro del mundo del cómic. Carlos ha sido muy generoso. Bueno, pues entre toda la gente que ha venido a despedirse de Carlos Pacheco tenemos a un admirador, no le conocía, pero ha decidido Enrique acercarse a San Roque a decirle adiós al maestro Carlos Pacheco. Pues sí, me dieron la noticia ayer y me quedé casi en shock, no me lo creía, y más porque prácticamente somos de la misma edad, somos de la misma quinta, y diciendo, ¿cómo es posible? Es uno de mis ídolos de dibujo, aunque últimamente en los cómics no lo seguía, pero el nombre de Carlos Pacheco siempre, yo por lo menos lo llevo con orgullo. Dice, mira, ha dibujado a mis héroes desde que yo era un niño, esos mis héroes, y él pues en esto se ha convertido en un héroe para mí también. ¿Qué es lo que más admirabas de Carlos? Personalmente no lo conocía, lo que me han dicho que era una persona muy sencilla y humilde, y eso yo creo que es lo más admirable, sobre todo para sus amigos y su familia. Eso para mí es lo más importante, pues su trabajo es su arte, su manera de dibujar. Tenía un toque, es más, ayer había una foto que mi mujer personalmente dice, mira, es que se parece estaba Superman detrás de él, y dice, es que son, digo, igual, es que Superman o Capitán América son él es un superhéroe, sí, para mí sí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Pues nada, y lo siento mucho, más sinceras pésame a la familia y sobre todo al pueblo de San Roque, bueno, y a España en general. Ha perdido a uno de los mejores, pero ahora está en el Olimpo de los grandes. También han sido muchos los compañeros de profesión que han querido dar su último adiós a Carlos Pacheco en el Palacio de los Gobernadores. Pues Jesús Merino ha sido uno de los colegas de Carlos Pacheco que más ha trabajado. Me comentaba que desde 1998 está entintando sus trabajos y se ha acercado hasta este Palacio de los Gobernadores para darle el último adiós a su compañero, a su colega Jesús Merino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Qué ha supuesto la figura de Carlos a nivel... dentro del mundo del cómic? Pues a nivel nacional ha sido una de las primeras figuras que, no solo por su arte, sino también por su personalidad, trabajó para Estados Unidos, fue uno de los primeros, de los que abrió camino a todos los que llegamos después, y ha sido no solo alguien que dio el salto a Estados Unidos, a las editoriales
en aquella época dificilísimo, era casi imposible trabajar para aquellas editoriales. Pero no solamente eso, sino que allí consiguió ser uno de los mejores dibujantes a nivel internacional. Y decir eso, pues no es poco. Estamos hablando de un mercado que es muy, muy, muy duro, pero él consiguió subir a lo más alto. ¿Cuál es la relación de Jesús Merino desde ese año 1998 que nos comentaba que empezó a entintar sus trabajos? Sí, yo conocí a Carlos anteriormente en un salón de Barcelona. Después estuve trabajando en una colección que él diseñó junto con Rafa Marín de superhéroes españoles, y a partir de ahí ya entablamos una relación un poco más estrecha, un poco más personal, y de ahí surgió la posibilidad de colaborar con él y entintar su trabajo, cosa que hice desde el 98, como bien has dicho, hasta 2009, 11 años, trabajando con él a diario, en esas noches de café y conversaciones que bueno, fueron muy bonitas. ¿Con qué se queda de Carlos Pacheco? Me quedo con todo, pero sobre todo con su profesionalidad y cosas que la gente el público no ve normalmente, su personalidad y su no sé cómo decirlo, su carácter y ser buena persona, a pesar de todo lo que ha tenido que trabajar y que esforzarse y en un mercado muy duro, muy competitivo como es el mercado de los superhéroes americanos. Así que creo que era un todo, no podías quitarle una parte sin que se desmoronara el castillo de arena. ¿Qué ha perdido el mundo del cómic con el fallecimiento de Carlos Pacheco? Muchísimo. No podría decirlo en un momento, pero creo que a Carlos le quedaba muchísimo por hacer y por decir y bueno, ha sido algo que no por esperado, pues no deja de ser trágico y no deja de ser triste y duro, y la verdad es que el mundo del cómic pues ha perdido muchísimo. Jesús Merino, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues con Carlos Villanueva, dibujante de cómic, vamos a recordar un poco la figura de Carlos Pacheco. Se ha acercado Carlos hasta este Palacio de los Gobernadores para despedirse de él. ¿Con qué imagen te quedas de Carlos? Sobre todo me quedo con una imagen que se lo acaba de decir al padre además, que era una gran persona. Es decir, yo no voy a dudar de la calidad de los dibujos, de la genialidad que tenía cuando del texto que le daban sacaba una cosa que nadie esperaba, pero sobre todo que era una gran persona y tenía un gran sentido del humor. Una persona que tú hablabas con ella y se reía, además tenía una risa sana, una risa que transmitía, y esto es una cosa difícil de olvidar de las personas. ¿Por qué? Porque los dibujos quedan, los libros quedan en las estanterías, los cómics quedan. Por cierto, él tenía una colección increíble de cómics, pero lo que nos debe de quedar siempre es ese trato humano, ese trato cercano con la gente. Y cuando una persona como Carlos era tan abierta, tan, llamémosle incluso agradecida al que se le acercaba, cuando era el que se le acercaba el que tiene que estar agradecido a él, pues obviamente tienes que estar primero contento de haberlo conocido y después contento de haber disfrutado de su amistad, obviamente. Tiene una anécdota con él en el Salón del Cómic de Barcelona que estaba invitado a una entrevista que hizo. Es que hubo un año que yo fui al Salón del Cómic de Barcelona y aquel día él firmaba, me parece que era la serie Iberia, no estoy seguro si era la serie. Entonces tenía yo una cola de gente increíble, pero llegó el de la televisión, el de las 2, que le quería hacer una entrevista. Los tenían organizado, me vio pasar, hombre, tocayo, ¿qué pasa? Paisano, porque se hablaba como yo. Vente, y se fue, dejó de la tele colgado y se vino conmigo y se tuvo que hacer de la tele, decir, hombre, que te estamos grabando, que te vamos a poner en directo. Digo, mira, ahora nos tomamos el café cuando tú termines. La verdad es que luego no pude esperarlo, porque tenía miles de personas esperando para firmar. Había 2 personas allí que llenaban aquello, que era Ibáñez de Mortadelo y él. Y él me le decía, en broma, me dijo, así que dice, a ver si yo puedo hacer la competencia a Ibáñez. Porque además, como he dicho, tenía muchísimo sentido del humor. Hay que recordarle así, ¿verdad? Aparte de un profesional y un historietista genial, pero como persona. Y además, yo creo que hay que recordarlo como persona, pero te voy a decir una cosa. No es que dibujara bien,
lógicamente. Es que además, lo comentaba alguien, me lo preguntó, digo, no, cuando a ti te dan un guión y lo plasmas, cuando eres un dibujante fuera de lo normal y eres excepcional y eres genial, como le pasaba a Carlos, lo que tú haces supera con creces muchas veces el guión que te han dado. Y el guión gana, ¿por qué? Porque tú eres el que le ha dado vida a ese guión. No el guión te ha indicado el camino, pero tú eres el que lo has plasmado y le has dado vida. Y Carlos le daba vida. ¿Se ha despedido Carlos Villanueva de él en alguna viñeta? Me he despedido. El día que me enteré que hizo en las redes sociales que tenía ELA, entonces le dediqué un dibujo que se publicó en septiembre, que fue cuando lo dijo, en el que un crío llamaba por teléfono. Yo me hice una autocaricatura y dice Carlos, que dice mi padre que no te preocupes, que los superhéroes te van a echar una mano o algo así. Pero hoy le he dedicado un dibujo en el que un niño, con las manos mirando un cartel en el que están, si no me acuerdo mal, Superman, Linterna Verde y Spiderman, pregunta, inquisidor, ¿por qué lo habéis abandonado? Y se lo he dedicado. Carlos Pacheco, amigo, simplemente, ¿no? Pero es verdad porque era la forma de un poco de homenajear a la persona a la que uno conoce, al amigo, y como siempre lo hemos relacionado con el mundo de los cómics y las historietas, pues decía, bueno, voy a hacerlo así. Tenía otra idea, porque hay un libro que no sé si lo habéis visto, que lo tendréis lógicamente, que dice La aventura gráfica de Carlos Pacheco, que lo tengo en mi casa, y se me ocurrió, empecé a jugar, entre comillas, con el libro y le añadí la inmortal aventura gráfica de Carlos Pacheco. Y lo hice y lo dejé dibujado, pero luego lo pensé, digo no, porque va a ser más complicado de leerlo. Lo voy a hacer el otro, que por cierto mi hijo me dice, papá, es un poco duro la pregunta, pero le resultó emotivo. Es triste, pero bueno, es un pequeño homenaje, es que es muy triste. Claro, es triste porque de alguna manera uno piensa, el mundo que crea Carlos con los guionistas de los superhéroes es que el mundo que está afuera es un mundo de superhéroes, que no pasa nada, que todos te salvan, que todos vienen al rescate. Y la cruda realidad es que de repente estás en la calle y te enteras de que se te ha ido Carlos. Entonces la cruda realidad es esa. Y entonces, de alguna manera reprochar, no sé cómo explicarlo, pero que de alguna manera reprochar que ese mundo fantasioso, que afortunadamente podemos leer y podemos disfrutar, choca con la realidad de lo que nos pasa el día a día. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Gracias. Bueno, pues Fran Galán se ha acercado también hasta el Palacio de los Gobernadores para decirle ese último adiós a Carlos Pacheco, comparte en profesión, dibujante de cómics. Fran Galán, buenas, os habéis acercado junto a otros compañeros para decirle este último adiós, ¿no?, a Carlos. Sí, la verdad es que llevábamos tiempo que queríamos verlo. De hecho, para la semana que viene habíamos quedado con él para verlo, con tan mala fortuna que aquí nos vemos para este caso. ¿Cómo se trabaja o cómo se hace esa amistad con Carlos Pacheco? En este mundo de dibujantes de cómic todos conocéis, pero al final pues os acercáis más a unos autores que a otros, ¿no? Sí, bueno, el hecho de ser también andaluces, ¿no?, pues hemos coincidido más, ¿no? Él iba mucho a Sevilla, a su casa, que es allí Carmona también, ¿no? Y allí hemos coincidido mucho y es cuando hemos podido hacer algo más de amistad. ¿Con qué te quedas de Carlos Pacheco? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué admirabas más de él? Bueno, pues el tópico, ¿no?, de dibujante, todos sabemos que era un gran dibujante, pero aparte era un gran melómano, igual que yo, que me encanta mucho la música, hablaba mucho de eso con él. Y bueno, la inteligencia que él tenía, era una persona muy inteligente. Juan Torres, guionista de cómic, también se ha acercado hasta el Palacio de los Gobernadores para decirle adiós, ese último adiós a Carlos Pacheco. Torres, te conocen así, ¿cuál ha sido la relación y la cercanía que has tenido con Carlos Pacheco? Bueno, Carlos sí, porque muchos hablamos de él en presente, una persona que nos ha marcado a todos en lo profesional, en lo personal y en lo ético, porque pocas personas pueden decir que han cambiado el mundo con su trabajo y Carlos es una de esas personas.
Carlos cambió el mundo desde un pequeño pueblo y nunca perdió de vista de dónde vino, nunca perdió de vista sus orígenes y tampoco perdió de vista el impulsar a todos los demás a lo que debíamos llegar y cómo debíamos hacerlo. Y ese algo era compartiendo. No fue una persona que se guardara ningún conocimiento, ni guardara ningún tipo de secreto, todo lo contrario, siempre lo compartía todo, desde técnica, desde manera de hacerlo, todo con un sentido, ese sentido del humor y ese desparpajo que tenía. Nos enseñó tanto, muchas veces en los cómics superhéroes hemos visto cuando muere el gran superhéroe, no muere el Capitán América, y todos los demás se lamentan diciendo hemos perdido el más grande, Se te ve muy emocionado, ¿no? Era un buen amigo. Pues no cesa ese goteo de gente que se está acercando hasta el Palacio de los Gobernadores y entre ellos muchos compañeros de profesión, yo Bucano, entre ellos dibujante de cómic. Nos gustaría que rememorasen un poco pues la figura de Carlos Pacheco, que ha supuesto para todos los dibujantes de cómic de este país. Carlos, como te habrán dicho otros compañeros antes, ha sido y va a ser siempre un referente para cualquier dibujante de cómic. Y aparte de eso, una espléndida persona, un hombre lleno de vitalidad y un referente en todos los sentidos, ¿no? ¿Con qué característica, cualidad destacarías tú más de Carlos? Pues su vitalidad, su compañerismo, su humildad, siendo la figura que era una persona súper humilde. Un poco eso. ¿Cómo has vivido este desenlace, además todo tan rápido? ¿Habías hablado con él? ¿Qué es lo que te contaba? Pues habíamos hablado un poco, lo que pasa que yo me he intentado informar a través de Torre, de amigos cercanos, porque sabía que él iba a tener mucha atención y ya una vez que empezó a ponerse peor, pues preferí buscar otras vías para no agobiarlo. Y como todos, pues ha sido, aunque te lo esperaras, ha sido una sorpresa de que haya sido todo tan rápido, tan inesperado. ¿Os vais a quedar durante toda la jornada o...? Sí, nos quedaremos por aquí. Para prestarle el último homenaje. Se lo merece, todo y más. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues otro de los compañeros que también se ha acercado es Nacho Arranz, dibujante de cómic. ¿Cómo estás viviendo esta jornada de despedida a Carlos Pacheco? Pues muy triste y en shock porque, a ver, yo me estaba hablando con audios con él durante meses y bueno, la verdad es que no nos esperábamos que fuera tan rápido. Y muy triste porque Carlos, yo creo que para mí, para casi todos los dibujantes de los 80, 90 y más y de todo lo que viene después, ha sido un referente y es el que nos ha dado impulso para abrirnos camino, ¿no?, dentro del mundo del cómic. Yo realmente, pues a día de hoy, pues prácticamente le debería todo a Carlos, el haber llegado a donde hemos llegado. Todo lo que tengo, se me pone la carne de gallina, ha sido gracias a él por la inspiración, luego como persona, como amigo, muy generoso y pues muy justo que haya pasado todo esto. Cuando coincidíais, me imagino, como todos estáis comentando, en salones de cómic, en Expo Cómic, ahí donde se labraban relaciones y amistades también, ¿no? Ahí se labraba un poco de todo. Al final date cuenta que nosotros vivimos en nuestra pequeña Bazcueva, dibujando y demás. Pasamos muchas horas. Y luego el ir a eventos y demás es realmente cuando realmente disfrutamos de nosotros, entre nosotros. Y el hecho, pues lo típico, ¿no? Quedar a comer, cenar, contar nuestras batallas, nuestras experiencias y estar con Carlos el amigo y luego con Carlos Pacheco el artista. Entonces al final era como un cóctel molotov que te recargaba las pilas para meses y meses poder seguir ahí dibujando y era una maravilla. Sí, sí. ¿Con qué cualidad? ¿Qué destacarías más de Carlos Pacheco? Su energía, su fuerza, su facilidad de transmitir con las líneas, con lo que él hacía, con el dibujo. Yo recuerdo la primera vez que vi un dibujo de Carlos, que fue lo que me marcó una meta en el horizonte y pues, he estado persiguiéndola hasta poder vivir del dibujo.
al ver un dibujo, ¿recuerdas qué dibujo era? Sí. A ver, sobre todo fue la aventura gráfica de Carlos Pacheco. Ahí es cuando ya, viendo un poco la evolución que él había tenido y lo que hacía, fue increíble. Su lobezno desproporcionado y con partes del cuerpo exageradas, esas manos, esos escorzos. Los escorzos de Carlos son inconfundibles, era lo que más transmitía, era increíble con eso. Bueno, pues entre toda la gente que está pasando por el Palacio de los Gobernadores, muchos admiradores de la obra de Carlos Pacheco y también me imagino de Carlos Pacheco como persona, uno de ellos, José Alfonso. Me gustaría saber qué legado deja a todos los seguidores Carlos Pacheco. Pues sencillamente uno inalcanzable. O sea, yo esto es algo que he dicho tanto en mis redes sociales como en conversaciones con conocidos y allegados tanto de Carlos como ya en mi propio ámbito, gente que lo admiraba pero no lo conocía directamente. San Roque no tiene ni idea de lo que ha perdido. San Roque ha perdido a una persona que era una insignia para el resto de sanroqueños, ya incluso sobrepasando las barreras de lo que es el mundo del cómic, porque no mucha gente a día de hoy es entendida en cuestiones de novela gráfica, de cómic, etcétera, pero sí que muchas de las que ni siquiera están metidas en el mundillo conocen el nombre de Carlos Pacheco. Más allá de que fuera una persona excepcional, súper cercana y amiga, personalmente yo lo consideraba un colega con el que he compartido muchas conversaciones súper interesantes, muchas enseñanzas. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo quería y era súper cercano, pero incluso quienes no participaban ni compartían su obra porque no les gustaba el cómic, porque no apreciaban este tipo de disciplinas, sí que apreciaban el calibre de lo que este señor ha logrado a lo largo de su vida. Y eso es muy grande, eso es muy complicado de igualarlo. Yo no sé si alguien será capaz de recoger el testigo que ha dejado este hombre. ¿Qué es lo que más destacarías? Vente para acá. ¿De Carlos Pacheco? Sí, ¿qué es lo que más destacarías? Quédate con una cosa. ¿Con una cosa? Lo más grande. Su amistad, tío. Para mí, porque yo lo he tenido muy de cerca y desinteresadamente ofrecerse a abrirte puertas, a enseñarte técnicas, a ayudarte sin tener siquiera un motivo, porque de temprano en, digamos, mi camino, conociéndolo ya, pues yo he estado mucho tiempo admirándolo desde la distancia, pero pocas veces después de coincidir con él, me invitó a su casa, me enseñó sus obras, me enseñó lo que estaba trabajando, compartimos una merienda, estuvimos y luego de forma totalmente desinteresada y ya te digo, sin tener mucho recorrido los dos como colegas, pues ya él se ofreció a abrirme todas las puertas que estaban en su mano y toda la experiencia que pudo poner a mi disposición la puso. Y para mí eso no tiene precio ninguno, de hecho hacen falta más personas así que se ofrezcan tantísimo a ayudar a los que estamos empezando y a los que estamos interesados en el mundillo. Bueno, era una persona excepcional. Bueno, pues Aneque es dibujante de cómic y se ha desplazado hasta el Palacio de los Gobernadores también para estar acompañando a la familia y a los compañeros y a los amigos de Carlos Pacheco en su capilla ardiente. Aneque, me gustaría que nos contases un poco tu relación de amistad, de compañeros con Carlos Pacheco. Pues mira, yo he venido a despedirme al final de mi amigo, porque para mí era un amigo. Y nada, se me queda dentro todo lo que he aprendido yo de él. ¿Cómo lo conociste? ¿Recuerdas esa primera vez? Lo conocí en Madrid por medio de la Escuela de Dibujo Superior, la SDIV, que tenía como charlas y encuentros y tal, y de alguna manera o de otra pues acabamos hablando, contactando y conectamos muchísimo porque pues eso, toda
la parte artística, ¿no? Todo el mundo del cómic nos interesaba pues lo mismo, ¿no? Y conectamos muy rápido porque tenemos muchos intereses en común, tanto en la parte artística, en la parte visual, en la narrativa, en las historias, el cine, la música. Es una persona que era absolutamente ecléctica, de la que yo he aprendido tanto y es que no te puedo concretar nada porque es un compendio de todo lo que a mí me ha interesado, lo que me ha llamado, lo que hemos compartido, como amigos, como compañeros. Me ha ayudado muchísimo, él me daba consejos para enfrentarme a las páginas, para empezar, me animaba muchísimo en muchas ocasiones, creía más en mí que yo a veces, ¿sabes? Y para mí ha sido un mentor, un amigo, una persona, pues eso. Muy importante. Sí, es que él, sí. Anneke, palabras que se repiten mucho en todos los compañeros y amigos que hemos entrevistado es que compartía esa generosidad que tú nos acabas de contar ahora mismo. Es que realmente él era una persona que le encantaba compartir lo que le apasionaba. Entonces no era para nada difícil, al contrario, en cuanto tenías un interés en común, él se derramaba y era lo más mágico de todo eso, que no se hacía nada difícil, era todo fácil, era todo risas, tenía una guasa encima que no te la crees, claro, o sea, es todo, o sea, cuando conectas con una persona a un nivel en todos los aspectos, pues se te queda para adentro siempre y yo lo llevo conmigo, o sea, todo lo que he aprendido de él, de muy pocas personas puedo decirlo, la verdad, y nada, y solo quería venir aquí, despedirme de él, estar con la familia, estar con los amigos y poder decir el último adiós, que bueno, que ojalá hubiese sido más tarde, pero pues bueno, la vida es así, ¿no? Y nada, y decir que es una persona muy querida, que le queremos todos mogollón y eso se va a quedar con nosotros para siempre. O sea, muchísimas gracias por compartir tus vivencias y tu amistad con Carlos Pacheco. Pues un placer y viva Carlos. Autoridades municipales de toda la comarca han hecho presencia en la Capilla Ardiente, muchos de ellos recordando los momentos vividos junto a Carlos Pacheco en sus años de mandato. Eduardo López, ex alcalde de San Roque y prácticamente vecino de Carlos Pacheco, se ha acercado hasta el Palacio de los Gobernadores para darle el pésame a la familia, mostrar sus respetos. Ha firmado en el libro de condolencias también, ¿no, Eduardo? Sí, es una pérdida irreparable para el pueblo y yo lo sentí mucho, no ya por amistad, que también, sino porque ha sido alumno mío de primaria, Carlos. Y tenemos una anécdota entre los dos, que ahora no voy a contar, que nos pasó en un trimestre, que hacíamos una evaluación y tuvimos unos problemillas. Y él, en un programa en televisión, en directo, se acordó y me lo dijo. Digo, vaya hombre, has esperado a estar en directo, o sea que tú lo tenías eso guardado ahí, y nos reíamos mucho. En fin, es increíble que se van, las personas buenas se van, y muchas de las malas se quedan aquí, pero la vida es así y hay que aceptarlo así como viene, ¿no? Yo le he puesto que a ver si ahora al sitio donde va nos manda un dibujito de lo que vea y así nos hacemos una idea de dónde vamos dentro de poco, los demás también. A ver si se cumple esa dedicatoria o esas palabras que ha reflejado Eduardo López en el libro. Pues sí, esto que te he contado prácticamente es lo que te he despedido de él como amigo, como profesor, y diciéndole que envíe algo desde allí, que él lo va a hacer muy bien. Hará un dibujito y nos lo manda y ya nos hacemos una idea, porque todo el mundo habla mucho de después de la muerte pero nunca sabemos nada, ¿no? Así que ahora tenemos un embajador allí y a lo mejor, quién sabe. ¿Nos envía algo? A lo mejor nos envía algo, porque él es capaz de eso y demás. Victoria González, concejal del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, que se ha acercado hasta el Palacio de los Gobernadores para dar el pésame, ofrecer las condolencias a la familia de Carlos Pacheco. Buenos días, buenas tardes ya.
pues en nombre del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera y en nombre de su alcalde, que por circunstancias pues no se encuentra presente hoy aquí, queríamos mostrar nuestro más sentido pésame a los familiares y al pueblo de San Roque en definitiva, porque bueno, era una persona muy querida por todos los sanroqueños, muy querida también por los chisparreros, ya que Carlos ha sido miembro del jurado durante los 8 años que se llevó a celebrar el certamen de pintura al aire libre. Lo teníamos siempre como jurado con nosotros, participando, colaborando. En la personalidad que él representaba y en la buena persona y el buen sentimiento que él siempre ha tenido hacia los demás, con lo cual no podíamos faltar en este momento del último adiós hacia Carlos y bueno, pues presentar nuestro más sentido pésame a toda su familia y al pueblo de San Roque, que sé que lo vamos a extrañar. Muchísimas gracias. A vosotros. Jesús Mayoral, concejal del Ayuntamiento de San Roque, que también se ha acercado hasta esta capilla ardiente. Una gran pérdida para el pueblo de San Roque, ¿no? Sí, para el pueblo y para los que le hemos conocido de cerca. Yo, al fin y al cabo, ya llevo 20 años aquí de concejal y he tenido una magnífica relación con Carlos. He disfrutado de todos sus éxitos, le hemos hecho todos los reconocimientos que hemos podido, ahora le hago el último, aquí a su familia, a darles las condolencias, y además que era una persona, como todos los genios, como digo yo, una persona humilde, sobre todo, muy cercano a la gente, muy fácil de trato, y nada, yo creo que es una pérdida, que es una lástima, porque Carlos era muy joven todavía, le quedaba mucho, un gran emprendedor, y bueno, y una fantasía enorme que tenía con todo, y ahí lo demuestra en sus dibujos y todo lo demás. Es una de las personas que se siente mucho el que nos deje. No nos dejará del todo porque deja un legado grande aquí en San Roque y yo creo que en el mundo del cómic, y se le recordará muchos años. Yo, por supuesto, sé que le voy a recordar. La capilla ardiente ha permanecido abierta hasta las 19 horas de este jueves, cuando el cuerpo de Carlos Pacheco ha sido trasladado para su incineración, en un acto íntimo en el que el pueblo de San Roque ha demostrado ese cariño que tenía a Carlos Pacheco. Autoridades municipales que, como ven, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a otros miembros del equipo de gobierno municipal que están a la espera de que salgan los restos mortales de Carlos Pacheco de este Palacio de los Gobernadores, y la familia, tras el homenaje que le han dado esos compañeros, esos representantes, entre ellos el alcalde, pues está teniendo ahora mismo unos minutos con los restos mortales de Carlos Pacheco, para despedirse en la intimidad, y una vez que acaben esos minutos de despedida de la familia, pues se va a disponer y va a salir ya por esta calle que en el Palacio de los Gobernadores, pues del féretro de Carlos Pacheco.
Últimos aplausos para Carlos Pacheco, que abandonaba ya esa capilla ardiente que se ha abierto esta mañana a las 8:30 y ya finalmente a las 7 de la tarde pues se ha puesto punto y final a esa capilla ardiente y los restos mortales van camino del cementerio de San Miguel. Nosotros desde Canal San Roque, Radio Televisión Municipal Multimedia, pues queremos mandarle un abrazo enorme a la familia, darle mucha fuerza y mucho ánimo. Nosotros en Multimedia le queríamos mucho y como todo el pueblo de San Roque, pues también le queremos hacer una especial despedida a Carlos Pacheco. La gente le ha dado un caluroso aplauso de despedida y descanse en paz, Carlos Pacheco. Un día lleno de emociones y que desde Canal San Roque Radio Televisión Municipal Multimedia se lo hemos querido llevar a todos los hogares a través de todos los múltiples canales y redes de comunicación y sociales que tenemos. Finalizamos este tiempo informativo con la predicción meteorológica para este viernes, en el que contaremos con cielos encapotados y una probabilidad alta de lluvia que puede llegar al 100% en horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 21 de máxima, con vientos de levante de moderado a fuerte con rachas del noreste. Sin más, nos despedimos con el pesar de la pérdida del sanroqueño Carlos Pacheco, querido y apreciado en esta casa de medios de comunicación, Canal San Roque, Radio Televisión Municipal. Thank you.